Realizaremos la sexta conferencia sobre el orden de la Iglesia. Continuaremos con 2. Reglas constitucionales. Continuaremos con la sección 7 de las normas constitucionales. Sección 7. Elección y votación en la Iglesia. La Iglesia consiste en consistorio o sesión, junta de la Iglesia y asambleas congregacionales. ¿Cómo debemos votar en las elecciones de estas reuniones? Primero, los miembros con derecho de voto votan en secreto, en actitud de oración. Los miembros no deben participar en las elecciones de manera deshonesta. No se deben circular a los miembros ningún documento que contenga cierta postura de los candidatos. Ninguna reunión incluirá campañas electorales. Con respecto al derecho de voto y derecho de ser electo, la inasistencia por más de 6 meses hace que se suspenda el derecho de voto y el derecho de ser electo. Sección 8. Diácono inactivo. Cuando un diácono ordenado se transfiere a otra iglesia, se convierte en un diácono inactivo. Mediante la votación o decisión del consistorio, un diácono inactivo puede llegar a ser encomendado como diácono no ordenado. Si desea ser un diácono ordenado, debe recibir 2/3 del voto de la reunión congregacional. Si recibe más de 2/3 de los votos, no es ordenado de nuevo, sino que se convierte en un diácono ordenado a través de una ceremonia de designación. Sección 9. Anciano inactivo. Hay ancianos inactivos que sirven en la Iglesia. Se refieren a ancianos inactivos, no a ancianos que presiden. Un anciano inactivo puede convertirse en miembro de la Junta de la Iglesia después de la decisión del consistorio. Un anciano inactivo puede servir en el partimiento de los elementos de la Santa Cena. Sección 10. Diácono auxiliar. Los diáconos asistentes visitan a los miembros de la Iglesia. Los creyentes masculinos y femeninos de buena fe son designados diáconos o diaconisas asistentes por el pastor o el consistorio. El plazo dura 1 año. Los diáconos asistentes visitan a los creyentes de su jurisdicción y oran por ellos y los guían. Sección 11. Ceremonia matrimonial y ceremonia fúnebre. Las ceremonias matrimoniales y fúnebres no deben ser lujosos. Lo mejor es reducir los gastos y realizar ceremonias matrimoniales y fúnebres de forma sencilla. En Corea del Sur, la salida del ataúd de la casa de luto se hace en el 3er día de su muerte. En China, la salida del ataúd de la casa de luto se hace en el 2.º día. En primer lugar está el culto fúnebre con el ataúd. El cadáver se coloca en un ataúd y los presentes participan del culto fúnebre. Luego, cuando sale el ataúd de la casa de luto, se realiza el culto fúnebre de despedida fúnebre.
Cuando el ataúd está enterrado o cuando los muertos son incinerados, se lleva a cabo el culto fúnebre en el cementerio. Cuando una persona muere, pueden realizarse los cultos fúnebres ante el ataúd, al salir el ataúd y en el cementerio. Sin embargo, no hay necesidad de realizar un culto por una persona que murió hace 1 o 3 años. Algunos en Corea realizan un culto conmemorativo a 1 o 3 años de fallecer una persona. Sin embargo, no es correcto tener un culto conmemorativo por un difunto. No hay necesidad de orar o tener servicio por los muertos. Solo debemos tener culto para Dios. Tampoco debemos estar demasiado tristes. Debemos creer en la soberanía de Dios y tener esperanza en la resurrección. Al poner el cuerpo en el ataúd, no debemos enterrar su Biblia ni himnario con ellos. No debemos inclinarnos ante la tumba o ataúd de los muertos. No debemos poner comida delante de la tumba o ataúd. No debemos inclinarnos ante ellos. Cuando un cónyuge muere y el cónyuge restante desea volver a casarse, el nuevo matrimonio se permite 6 meses después de la muerte del cónyuge. Nosotros los creyentes podemos elegir la cremación, sepultura o un entierro de agua. Cualquiera que cree en Jesús es salvo y va al cielo. Todos los creyentes resucitarán cuando Jesús regrese. Sin embargo, cuando los muertos no creyeron en Jesús y fallecieron, es malo orar para que el difunto vaya al cielo. Si un individuo creyera en Jesús mientras estaba en esta tierra, iría al cielo, y si no creyera, iría al infierno. Incluso si tuviéramos que orar para que el difunto fuera al cielo, no iría del infierno al cielo. Sección 12. Imposición de manos sobre los enfermos. No debemos realizar la imposición de manos sobre los enfermos. Simplemente hay que orar por los enfermos. Sección 13. Presentación de documentos. La Iglesia debe proveer varios documentos: los registros de los creyentes, las actas de la sesión, las actas de la reunión congregacional, las actas de los juicios, las actas de la Junta de la Iglesia, la historia de la Iglesia, la lista de las propiedades de la Iglesia. Se debe conservar con seguridad el registro de los artículos y mercaderías de la Iglesia. Hasta aquí hemos hablado de reglamentos constitucionales. 3. Las reglas de disciplina. Capítulo 1. Introducción. Sección 1. Significado de la disciplina. La disciplina es el ejercicio de la autoridad que Jesucristo le dio a la Iglesia. Cada tribunal de la Iglesia gobierna sobre los creyentes y los oficiales de la Iglesia. Sección 2. Propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina es proteger la verdad y fortalecer la autoridad y el honor de Cristo. El propósito es también quitar el mal y purificar a la Iglesia. Es traer a los pecadores al arrepentimiento y es para el desarrollo espiritual. Para lograr estos propósitos, los tribunales de la Iglesia
Deben gobernar sabiamente y cuidadosamente. Al disciplinar, debe haber juicios justos dependiendo de la severidad de los pecados. Sección 3. Faltas. Se trate de miembros, ministros o tribunales eclesiásticos, cuando sus enseñanzas y conductas son contrarias a la Biblia, están en falta. También es una falta provocar que los demás pequen. Sección 4. Cuestiones de juicio. Cualquier persona que hace algo que va en contra de la Biblia puede ser puesta en juicio. Cualquier persona que viola las reglas establecidas de la Iglesia puede ser puesta en juicio. Sección 5. Casos de juicio y litigios administrativos. Los juicios que involucran faltas se convierten en juicios. Todos los demás casos se conocen como litigios administrativos. Sección 6. Hijos de miembros. Los hijos de los miembros de la Iglesia son todos miembros. Los niños deben ser naturalmente bautizados. Deben someterse al gobierno y a la disciplina de la Iglesia. Cuando los hijos de creyentes se convierten en adultos, deben guardar todas las regulaciones de cada artículo como creyentes. Capítulo 2. El acusador y el acusado. Omitiremos este capítulo. Capítulo 3. Reclamo y descripción de la evidencia. Capítulo 4. Reglamento general sobre los juicios de cada artículo. Capítulo 5. Reglamentos especiales sobre los juicios de la sesión. Capítulo 6. Reglamento relativo a los juicios de los oficiales. Capítulo 7. Reglamento de condenas. Capítulo 8. Reglamento sobre las palabras y acciones probatorias. Capítulo 9. Reglamento de apelaciones. Capítulo 10. Objeciones y protestas. Capítulo 11. Reglamento de transferencia. Capítulo 12. Reglamento sobre las organizaciones de reubicación. Capítulo 13. Reglamentos relativos a los tribunales judiciales. Capítulo 14. Reglamento relativo a los juicios de los tribunales. Omitiremos estos capítulos. Hemos explicado brevemente las reglas de la disciplina. 4. Directorio de adoración. Capítulo 1. La santificación del día del Señor. Guardar el día del Señor es el cuarto mandamiento. En los tiempos del Antiguo Testamento, los sábados eran guardados como el día de reposo. Ahora, en el periodo del Nuevo Testamento, el día del Señor, domingo, es santo. El Antiguo Testamento observó el séptimo día como el día de reposo, pero el Nuevo Testamento observa el primer día como el día de reposo. El día del Señor es el día de la resurrección de Jesús, Mateo 28:1. También es el día en que el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, Hechos 2:1. Este es el día que el Señor nos dio la revelación, Apocalipsis 1:10. Los apóstoles mantuvieron sagrado el día del Señor, domingo, desde los tiempos de la iglesia primitiva, 1 Corintios 16:2. Primero, todos los negocios de la carne deben ser ordenados antes del día del Señor y deben ser santificados como la Biblia nos enseña. Segundo, el día del Señor debe ser santificado por un total de 24 horas. No debemos creer que hemos mantenido el día del Señor santo asistiendo a un servicio de adoración. Debemos esforzarnos por adorar a Dios en el día del Señor. Sin embargo, si hay una emergencia o un accidente repentino, podemos ir al hospital. Sin embargo, no debemos pasar el día del Señor en entretenimientos o placeres. Tercero, debemos preparar la comida con antelación. No debemos comprar ni vender en el día del Señor, el domingo, sino guardarlo de manera santa.
No debemos ir a trabajar en el día del Señor. No debemos asistir a la fiesta de los familiares en el día del Señor. Cuarto, a la mañana del día domingo se debe orar por los demás y por uno mismo. Debemos orar por el pastor que predica y debemos participar en la adoración estudiando y meditando en la Biblia. Quinto, debemos adorar con un solo corazón cuando comienza el culto. No debemos abandonar el lugar de culto hasta que el pastor haya dado las bendiciones. No es correcto salir y entrar del lugar del culto durante el servicio. Sexto, hay cosas que debemos hacer después de asistir al culto público con actitudes solemnes. Después del servicio, debemos leer y meditar en la Biblia, aprender y enseñar, alabar, visitar a los enfermos y dar a los pobres. Capítulo 2. Reuniones de la iglesia y actos de adoración. Primero, debemos sentarnos solemnemente y apropiadamente en nuestros asientos durante el culto. Debemos llenar primero los asientos delanteros y debemos meditar y orar. Segundo, todos los que están presentes para el culto deben adorar con actitudes solemnes y corazones de reverencia. Debemos estar preparados. Los creyentes deben escuchar atentamente la lectura del pastor de la Escritura, así como su sermón. Los creyentes no deben susurrar con los demás o mirar alrededor. No debemos reír sin razón. No debemos quedarnos dormidos. Hay algunas personas que cierran sus bocas y no cantan alabanzas. Debemos cantar alabanzas con todo nuestro corazón. Los padres deben cuidar de sus hijos para que no hagan ruido. Capítulo 3. Lectura de la Biblia durante el culto. Debemos leer la Biblia durante el culto. La Biblia debe leerse en el idioma que la congregación entienda. El pastor debe elegir el pasaje bíblico de la Biblia para ser leído por la congregación. El pasaje principal no debe ser demasiado corto y no debe ser demasiado largo. Capítulo 4. Cantando salmos e himnos. Primero debemos reunirnos en el santuario con la familia y con otros y alabar a Dios con salmos e himnos. Debemos adorar a Dios con himnos. Es correcto cantar alabanzas que correspondan con el pasaje bíblico principal. No debemos cantar canciones o alabanzas que se centran en las personas. Es mejor cantar alabanzas que están en himnarios. Debemos cantar en sintonía con la melodía y debemos practicar con el conocimiento musical que tenemos. También debemos pensar en las letras mientras cantamos alabanzas. El volumen de nuestras voces no deben estar en desentonación con los demás, deben estar en sintonía con otros. Y debemos cantar con todas nuestras fuerzas. Debemos, por supuesto, traer nuestros himnarios. Capítulo 5. Oración pública. Primero, la oración representativa debe ser simple. Debe ser una oración de adoración del poder infinito del Dios eterno, y se debe orar con una actitud humilde. Uno que da la oración debe orar por sus pecados. Debe buscar la gracia de Dios. Debe buscar la ayuda del Espíritu Santo en el tiempo de la adoración. Debe orar para que Dios nos acepte por el mérito de Jesús. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los elementos de la oración. 1. Debemos dar gloria a Dios. Debemos dar gloria al Creador Dios, el Dios de nuestra salvación. 2. Debemos dar gracias. Debemos dar gracias por la gracia de la redención y por la gracia espiritual. Y debemos dar gracias porque Dios nos educa con su verdad.
También debemos dar gracias por la comida física, la ropa, los trabajos, la salud, las familias y por todas las otras cosas. 3. Debemos confesar nuestros pecados. Esto es arrepentirse de sus pecados. Debemos sinceramente arrepentirnos de todos los pecados que hemos cometido en cuerpo y corazón ante Dios. Debemos confesar los pecados más profundos de nuestros corazones. Debemos arrepentirnos por desobedecer a Dios. Debemos arrepentirnos de nuestra infidelidad y pereza. Debemos arrepentirnos por lastimar a otros. Debemos arrepentirnos de toda clase de pecados delante de Dios. 4. Debe haber petición. Debemos rogar por el perdón de los pecados. Hay que suplicar pidiendo a Dios que nos conceda su poder. Hay que orar pidiendo por la gracia y la misericordia de Dios y orar por protección. Debemos suplicar específicamente las cosas delante de Dios. 5. Debemos orar por los demás. Algunos llaman a esta oración la oración de intercesión. Sin embargo, no utilizamos este término nosotros. Nosotros no usamos este término porque solo Jesús es nuestro intercesor. Jesús ora intercediendo por nosotros. Por lo tanto, debemos simplemente decir, oren por los demás. Debemos orar por los pastores, orar por los misioneros, orar por los enfermos, orar por los pobres, orar por los líderes de los países y orar por nuestras familias y negocios. Debemos orar por los demás. Tercero, debemos orar después del sermón. Esta es la oración final del pastor. Capítulo 6. La predicación de la palabra. Primero, los sermones son la manera de Dios de salvar a la gente. Por lo tanto, el pastor debe predicar diligentemente la palabra de verdad con todo su corazón. El pastor debe estudiar la palabra de verdad y enseñar apropiadamente. Segundo, cuando predica, el pastor debe escoger un pasaje específico en la Biblia. Tercero, método de predicación. El pastor debe estudiar la Biblia, meditar y orar. Debe consultar a los comentarios y orar diligentemente y meditar. Cuando predica sobre el Evangelio, debe predicar con sus palabras. Debe predicar con palabras de uso común que todos los creyentes pueden entender. El pastor debe testificar para que la Biblia sea fácil de entender. El pastor no debe jactarse de sí mismo mientras predica. Además, el pastor no solo debe predicar, sino que debe ser piadoso y respetado por los creyentes. El pastor debe ser piadoso en el habla y el comportamiento y dar un ejemplo para que los creyentes lo sigan. Cuarto, los sermones no deben ser demasiado cortos, no deben ser demasiado largos, pero deben ser apropiados. Quinto, el pastor debe terminar su sermón con una oración de bendición. Sexto, la congregación debe dar ofrendas y diezmos. Las ofrendas se usan para la evangelización, el salario del pastor, para la construcción y otras obras necesarias. Las ofrendas también se usan para el trabajo misionero, la caridad y la educación de la escuela dominical, entre otras obras. Séptimo, no cualquier persona puede ser puesta en el púlpito para predicar. Aquellos que han sido aprobados por la Asamblea General, aquellos que han sido aprobados por el moderador de la sesión, deben estar en el púlpito para predicar. No debemos permitir que personas ajenas a la denominación prediquen doctrina equivocada. Capítulo 7. Escuela dominical.
Los procedimientos que son aplicables a las escuelas dominicales son enseñanzas de la oración, adoración, la Biblia, la fe y los catecismos. Luego los padres deben enseñar personalmente a sus hijos. Las escuelas dominicales deben estar siempre bajo la jurisdicción y supervisión de la sesión. El predicador seminarista debe estar a cargo del culto de la escuela dominical. Los maestros deben enseñar a los niños en cada clase. Los maestros de la escuela dominical deben estudiar diligentemente la Biblia, meditar y orar. Los maestros deben prepararse mediante la oración. Los maestros deben visitar personalmente a sus estudiantes y orar por ellos. Los maestros de escuela dominical deben nutrir a sus estudiantes con amor. Los maestros deben enseñar a los estudiantes la verdad, orar por ellos y guiarlos por el camino correcto. Los maestros deben derramar amor y atención en sus estudiantes. Capítulo 8. Reuniones de oración. Capítulo 9. Bautismo infantil. Capítulo 10. Ceremonia de incorporación en la iglesia. Capítulo 11. La cena del Señor. Capítulo 12. Ceremonia matrimonial. Capítulo 13. Ceremonia funeraria. Capítulo 14. Culto en el hogar. Capítulo 15. Las censuras de la iglesia. Capítulo 16. La eliminación de la censura. Capítulo 17. Las ofrendas son todos administrados según el directorio para el culto. Omitiremos estos capítulos. Aquí concluimos la sexta y última conferencia sobre el orden de la iglesia. Gracias.